La discusión sobre la despenalización del aborto terapéutico aún no se inicia en el Parlamento. Este es uno de los temas que más divide a los parlamentarios y la postura de la democracia cristiana será clave para una eventual aprobación de la iniciativa. La Moneda, en tanto, ya expresó su rechazo ante un visto bueno en el Congreso. El presidente de la Falange sostuvo en una entrevista a un medio radial que está a favor de despenalización en caso de violación, pero no de su legalización. Además, aseguró que el Congreso debe ser cuidadoso al legislar sobre esta materia. Queremos profundizar en el tema. Estamos en contacto con el senador Ignacio Walker, presidente de la democracia cristiana, para abordar más a fondo esta situación, la postura de la democracia cristiana y la postura personal también de ustedes, senador. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. ¿Cómo está, Ramón? Muy buenas noches. Parto diciendo que hay 3 proyectos que se han presentado, ¿no es verdad?, que se tienen que votar en el Congreso, más allá de la técnica legislativa, si se ven todo en conjunto o por separado. Ha faltado en este debate un 4º proyecto que entiendo ha presentado la democracia cristiana, pero que no está hoy en discusión. ¿Por qué pasa eso? Bueno, qué importante, Ramón, en primer lugar, que esto se discuta, se debata, se decide. Este Parlamento representa la diversidad de la sociedad chilena. Este es un tema que hay que discutir y, por lo tanto, eso es una buena noticia. En segundo lugar, mañana formalmente se ven 3 proyectos que ya pasaron por la Comisión de Salud sobre aborto terapéutico por violación y eugenésico o embriopático, el tema del embarazo viable o el feto inviable. Pero hay un 4º proyecto que usted mencionaba muy bien, que está en la Comisión de Salud desde octubre, hace como 6 meses, que presentamos con los senadores Mariano Ruiz Esquide, Andrés Saldívar, Jorge Pizarro, yo mismo, que resuelve, a mi juicio, de mejor forma, estableciendo que no es aborto la acción dirigida a salvar la vida de la madre cuando a consecuencia de ello se interrumpiere el embarazo. ¿Por qué digo que es mejor, Ramón? Porque esto no es ni aborto ni terapéutico. El aborto es la intención positiva y deliberada de poner fin a la vida del que está por nacer. Supone un dolo, es un delito. Y esto no es delito, ni hay dolo, ¿no? Y terapéutico, bueno, abarca no solo la vida de la madre, sino que también la salud. Entonces, cuando uno dice aborto con fines terapéuticos, es más complicado porque se extiende a la salud de la madre y en muchos países europeos se extiende también a la salud psicológica de la madre. Pero bueno que se haga el debate, hay 3 proyectos que se harán mañana, entiendo que va a haber también una sesión especial y es importante que la gente sienta que en el Parlamento no hay temas vedados, no hay vetos y todos los temas son discutidos. ¿Por qué su proyecto, el de la democracia cristiana, no está entonces en el debate? Si desde su punto de vista podría resolver más la situación. Bueno, no le voy a contar el tema reglamentario de la forma absolutamente anómala que esto se ha tramitado. Piense que nuestro proyecto ingresó hace 6 meses. Es cierto, hay otros que están varios años, pero lo ideal hubiera sido hacer una sola discusión, sin perjuicio que son 3 proyectos distintos. Y 4º contando el nuestro. Pero lo importante, Ramón, es ir al fondo del tema. Nosotros como democracia cristiana tenemos una postura de principios muy claro en todo lo que se refiere al derecho a la vida. Estuvimos contra la dictadura de Pinochet, donde fueron asesinadas más de 3.000 personas, mientras otros que hoy día, ¿no es cierto?, defienden legítimamente la vida del que está por nacer, guardaron silencio. En los años 90 votamos en contra de la ley de la pena de muerte, despenalizamos, ¿no es cierto?, abolimos la pena de muerte, mientras otros, una gran cantidad de diputados de la UDI, votaron a favor de la pena de muerte. Entonces, la democracia que tiene una sola línea de consistencia. Defendimos el derecho a la vida contra la dictadura de Pinochet, en la guerra de Irak, en la pena de muerte, y también somos contrarios a legalizar el aborto y la eutanasia porque son atentatorios contra el derecho a la vida. Lo que no impide, ¿no es cierto?, debatir un tema tan importante como el llamado aborto terapéutico y mal llamado, como le he dicho, porque en el fondo cuando está en riesgo la vida de la madre, obviamente que el médico tiene que salvar la vida de la madre, aun cuando a consecuencia de aquello, ¿no es cierto?, se interrumpiere el embarazo del que está por nacer. El senador Camilo Escalona, con quien estuvimos conversando en este mismo espacio hace una semana respecto de esta misma situación, planteaba lo mismo, que su proyecto de ley era el que podía concitar mayor acuerdo entre todos, precisamente porque no avanzaba en otras materias, ni en hechos sociales, como por ejemplo la violación, ni tampoco una malformación que sea inviable con la vida, sino que se quedaba solamente en el terapéutico. ¿Por qué no hay una concordancia entre lo que usted plantea y eventualmente lo que el senador Escalona plantea en su proyecto en particular? Claro, de los 3 proyectos, Ramón, ciertamente el que presentó el senador Camilo Escalona es más cercano a la idea que nosotros también queremos legislar, con una diferencia importante, ¿no? Que el proyecto del senador Escalona
habla de interrupción del embarazo con fines terapéuticos, ¿no? Y como yo le decía, fines terapéuticos involucra no solo la vida de la madre, y por cierto que nosotros estamos por salvar la vida de la madre, ¿no es cierto?, incluso cuando a consecuencia se interrumpe el embarazo, sino que también la salud de la madre. Y en gran parte de los países europeos, Díaz Ramón, salud de la madre se entiende no solo física, sino psicológica. Entonces, muchas veces se justifica el aborto por razones de propender o proteger la salud, por ejemplo, psicológica de la madre. Entonces, siendo muy similares, yo creo que el nuestro es más preciso, porque en estricto rigor no es aborto terapéutico, y le insisto, lo terapéutico tiene esta ambigüedad, ¿no es cierto?, de que se puede extender no solo a la vida, sino que a la salud de la madre. Lo mismo que ocurre con el tema de las malformaciones, ¿ah? Hoy día, por ejemplo, en Europa se abortan los síndromes de Down, ¿no?, a los 3 o 4 o 5 meses, ¿ah?, basado en una extensión, una interpretación amplia, ¿no es cierto?, de este concepto. Entonces, hay que ser muy cuidadoso en esta materia. Hay que afirmar un principio fundamental, el derecho a la vida, el que está por nacer, desde la concepción hasta la muerte natural, y hay que reconocer la realidad social. Y yo soy partidario, con 5 senadores de la Democracia Cristiana, de justamente permitir que se intervenga para salvar la vida de la madre, incluso a riesgo, ¿no es cierto?, de la interrupción del embarazo. Y a título personal, soy también partidario, y estoy preparando un proyecto de despenalizar, no legalizar, porque siempre, ¿no es cierto?, el aborto será un atentado contra el derecho a la vida, el caso de violación. En otras palabras, una mujer que ha sido violada y que ha abortado, además va a ir a la cárcel, yo digo, por ningún motivo. Es un tema de humanidad, ¿no es cierto?, es añadir la ignominia a ese mal causado, y por lo tanto yo creo que también hay que despenalizar el tema del aborto en caso de violación. ¿Cuánto se ha discutido al interior de la democracia cristiana todos estos temas, senador Walker? Se lo pregunto porque quien ya ha lanzado su precandidatura presidencial, como es el alcalde de Peñalolén, Claudio Rego, él dice que se abre a que cuando efectivamente esté en peligro de la madre, pero además añade cuando exista una condición que haga claramente inviable la vida del feto. Entonces, allí me entra un poco a mí la duda de si, en definitiva, entre ustedes también tienen bastantes diferencias o no. Este es un tema, Ramón, afortunadamente, que cruza transversalmente a los partidos, ¿eh? Y lo bueno de la democracia cristiana es que siempre ha estado en la vanguardia de estos temas. Me explico. ¿Quién introdujo en Chile el tema de los métodos anticonceptivos, la paternidad responsable, la planificación familiar? Eduardo Frei Montalva. En su gobierno, cómo lo trataron, y fue muy visionario, porque gracias a esa mayor flexibilidad en materia anticonceptiva hemos sido más efectivos en el control del aborto y sobre todo el tema de la maternidad, de la muerte de las madres, ¿no? Y en segundo lugar, el tema de la filiación, cuando pusimos fin, ¿no es cierto?, a la distinción odiosa entre hijos legítimos e ilegítimos. Ese fue un proyecto de Elwin, de Frei, de la ministra Soledad Alvear. Yo era diputado informante. La ley de divorcio o de matrimonio civil la introdujimos Mariana Elwin y yo cuando éramos diputados. Le quiero decir, bienvenido al debate, que hay diferencias transversales, por supuesto y por suerte. Estos son temas en que no hay orden de partido, en que solo cabe la conciencia de las personas, y yo digo, hay que legislar en materia de aborto con un criterio muy restrictivo, con mucho cuidado, velando por el principio del derecho a la vida, desde la gestación o fecundación, ¿no es cierto?, hasta la muerte natural, y acotándolo, a mi juicio, a estos casos como el llamado aborto terapéutico, que no es tal, porque se trata de salvar la vida de la madre, no hay ninguna intención de poner fin, ¿no es cierto?, al feto, no es ese el fin buscado, y el tema de la despenalización de la violación. Si hay otros que tienen otras ideas, también se discuten, y la democracia cristiana en nuestro congreso del año 2007-2008 optó con mucha claridad por defender la vida del que está por nacer desde la concepción hasta la muerte natural. Ya que hacía referencia a la historia y la postura de la democracia cristiana sobre estos temas, resumiendo, si le entiendo bien, su postura y la del proyecto que presenta con otros senadores que ha tratado de impulsar en el Congreso, ¿es retrotraer entonces la condición que estaba en el año 65 cuando se hicieron algunas apreciaciones al respecto en el gobierno de Eduardo Frei Montalva? Mire, esto fue el año 89, que un capricho del almirante Merino, hay que decirlo con todas sus letras, llevó a la Junta Militar a derogar una norma, Ramón, que venía de 1931, ese es un proyecto del año 31, que no habla de aborto, que no era el Código Penal, era el Código Sanitario, y que dice, ¿no es cierto?, que permite la interrupción del embarazo
con fines terapéuticos. Y ese concepto es la diferencia que tenemos con el senador Escalona, porque yo prefiero hablar derechamente de la posibilidad, la necesidad de salvar la vida de la madre cuando está en riesgo comprobado, aun cuando a consecuencia de ello, ¿no es cierto?, resultare la interrupción del embarazo. Entonces, es más que un matiz. Se fija, nosotros queremos salvar la vida de la madre. Cuando ya se extiende a la salud y se interpreta que eso incluye la salud psicológica, empezamos a abrir, ¿no es cierto?, esta ventana, esta puerta del aborto, y terminamos, ¿no es cierto?, con un aborto bajo demanda de la mujer, como existe hoy día en la mayoría de los países europeos, y yo por lo menos no quiero llegar a eso. Yo tengo un criterio restrictivo en cuanto a estas excepciones, y esa es la posición también de nuestro partido, de la Democracia Cristiana. Solo para terminar, senador Ignacio Walker, no dejándolo fuera y con mucho respeto, porque es una situación personal, pero que fue pública porque su hija dio una entrevista el fin de semana a un diario de circulación nacional donde contó su experiencia personal estando fuera de Chile. Tuvo que enfrentar un embarazo que no era viable y que no llegó a término, pero decidió seguir adelante. Desde ese punto de vista, no solamente de su rol como legislador, presidente de la Democracia Cristiana, sino cercano a esta situación que le tocó vivirlo, nada más y nada menos que con su hija, eso le ha hecho pensar, le ha hecho variar su posición, le ha hecho reafirmarla. ¿Qué le ha pasado? Bueno, imagínense la emoción, la conmoción, el sentimiento que tenemos como familia por ese comportamiento de nuestra hija Elisa, que dio su testimonio ahí en el diario La Tercera el día domingo, que efectivamente era un caso de feto inviable, ¿no? Síndrome de Edwards, que se llama, ¿no? Y ella con su marido, con todo el apoyo nuestro, decidió seguir adelante, ¿no? La guaguita murió al final, a los 6 meses. Ella hace una reflexión que nos cambia el eje, porque aquí hay personas, hay mujeres que viven situaciones dramáticas, está el espacio de discernimiento que habla ella, o sea, no la autonomía personal que aparece a veces como soberanía, sino que el discernimiento, especialmente de las mujeres. A los hombres nos cuesta poco opinar sobre esta materia, pero este es un tema que lo vive, que lo sufre, que lo padece en estas situaciones límites la mujer. Entonces, esto de vivir vidas humanas, ¿no es cierto?, de la que ella habla. Entonces, su testimonio, y yo creo que de llevar este embarazo, ¿no es cierto?, continuar con el embarazo, obviamente que le da mucha credibilidad, y ella dice que esto hay que regularlo, hay que discutirlo, ¿no es cierto?, y por lo tanto yo celebro que aquí en el Parlamento estemos, un tema que a lo mejor ha sido postergado, debatiendo y decidiendo sobre este tema tan importante. Bueno, es un testimonio que yo creo que nos ha conmovido a todos. Ella ha recibido, ¿para qué le digo?, la cantidad de mails, de mensajes, de cartas, de mujeres que han sido afectadas por situaciones similares y que no encuentran una respuesta. Así que yo espero que demostremos una vez más que aquí en el Parlamento se pueden enfrentar este tema sin vetos, ¿no es cierto?, sin prejuicios, que no hay temas vedados. Bueno, y llegó la hora de discutir sobre el aborto principalmente terapéutico, que es la discusión actual. También está el tema de la violación, el tema del llamado aborto eugenésico o embriopático, y es importante que el Parlamento con seriedad, con altura de miras, con respeto, ¿no es cierto?, discuta este tema tan sensible y tan importante. Senador Ignacio Walker, muchas gracias por su tiempo con nosotros. Encantado, Ramón, muchas gracias a usted. Muy bien, así nosotros también cerramos esta media hora informativa, nos vamos a la pausa, volvemos de inmediato.